Qué bien, qué bueno poder alabar juntos al Señor y una vez más estar juntos para continuar aprendiendo sobre Jesús, continuar aprendiendo de su palabra. Seguimos con esta serie explorando el carácter, la personalidad de Jesús y cómo esa personalidad le hace a alguien único y a la vez a alguien a quien queremos imitar. Hoy vamos a ver el tema del valor de Jesús. El valor entendido como valentía, como valerosidad, como quien es capaz de enfrentar las dificultades, los obstáculos y poder salir adelante. Creo que el valor es una virtud que todos nosotros admiramos, o al menos así pues nos lo transmite muchas veces el cine, muchas veces las novelas, la historia. Los valientes suelen ser los que más admiramos, ¿no?, a lo largo de la historia y también si pensamos en nuestra experiencia personal. No sé si conocéis a alguien valiente o a alguien que ha hecho algo valiente en algún momento. Por ejemplo, un bombero, cuando salva la vida de alguien arriesgando su vida. Un marinero, cuando se tira a rescatar a su compañero que se ha caído. En fin, muchas circunstancias en las que podemos pensar en el valor y cómo este es una característica que sin duda nuestra sociedad y todos nosotros querríamos tener y queremos de alguna manera admirar también, cuando lo vemos en otros. También muchas veces, o al menos a mí me pasa, cuando pensamos en el valor, podemos lamentar no haber sido nosotros valientes. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que has pensado en tu vida y has dicho, en esta circunstancia quizá tendría que haber sido más valiente, podría haber sido más valiente. ¿Qué hubiera pasado con mi vida si hubiera sido valiente en esta circunstancia concreta? ¿Habéis visto la película de Regreso al Futuro? La película en la que inventan un coche para viajar en el tiempo. Sí la habéis visto, ¿no? Supongo, bueno. Es una película bastante conocida. La vimos hace poco de nuevo. Y es una película en la que ocurre algo en el desarrollo de la película. ¿Pasa algo si cuento un poco de la película o alguien tiene miedo de los spoilers? Bueno, a ver, es una película ya muy vieja, ¿eh? Si no la habéis visto ya, sen tempo non era. Bueno, en esta película, el protagonista, que es el hijo, digamos, de la familia, el hijo rebelde, el hijo joven adolescente, pues él es el que viaja en el tiempo y va al pasado y se encuentra con sus padres. Y él vive pues viendo que su familia no está muy bien, la familia está como desestructurada, el padre tiene un jefe que abusa de él todo el tiempo y él ve como el jefe viene y abusa de él. Y cuando él viaja al pasado, se encuentra con su padre y encuentra que su padre, pues de joven, pues también estaba sufriendo eso, ¿no? Estaba sufriendo que estaba siendo abusado por un mequetrefe, ¿no? Por un típico matón. Y el desarrollo de la película, básicamente el tema es que finalmente este padre consiga el valor suficiente para enfrentarse a este hombre. Lo gracioso de la película es que cuando lo consigue, cuando al final George McFly consigue dar el puñetazo que se merecía por fin, ese que le estaba abusando, pues como no solo consigue que el futuro no cambie, sino que incluso lo mejora, porque luego cuando vuelven al futuro, cuando vuelven al tiempo presente, pues la situación ha cambiado en la familia y parece que todo va mejor. Y a veces podemos pensar, ¡ay! ¿Qué hubiera sido si en el pasado yo hubiera dado ese puñetazo? O si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro. Bueno, esto es un poco de ciencia ficción, pero de todas maneras sí nos habla de cómo muchas veces en nuestra vida vamos a lamentar a veces pues no haber ejercido cierto valor, ¿no? Y al ver la vida de Jesús, vamos a ver de alguna manera cómo Él ejerce ese valor en tres áreas concretas que vamos a centrarnos hoy, pero hay muchas más, y cómo no es dar un puñetazo lo que arregla las cosas, sino que es algo mucho más profundo. Y lo vamos a ver en el texto que vamos a estar viendo en el día de hoy, los textos que vamos a ver. El valor de Jesús, vamos a verle, pero no vamos a verle para añadirnos culpa o para pensar en, como decíamos ahora, ¡ay, qué pena que no fui valiente, voy a ser valiente! Vamos a primero examinar un poquito de dónde venía, cómo se articuló ese valor, qué fue lo que lo sostuvo, porque si entendemos eso, podremos entender también algo para crecer nosotros. Así que vamos a ir a tres escenas, tres momentos en los que el valor de Jesús se hizo visible de formas muy distintas.
El primero está en el capítulo 7 de Marcos. Os voy a invitar ahí al capítulo 7 de Marcos. Vamos a Marcos 7. Y ya sabéis que Jesús tenía a menudo pues, enfrentamientos y choques con diferentes colectivos. Y quizá con el que más chocó fue con los religiosos de su época, con los fariseos o con los escribas, que eran personas que seguían la ley, pero que se habían desviado del sentido original de la ley de Dios. Fijaos, vamos a leer este texto, es un poquito largo, pero vale la pena leerlo entero. Marcos 7, capítulo 1, dice: los fariseos y algunos de los maestros de la ley habían llegado de Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada, sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Vamos a parar aquí un momento, luego seguiremos la lectura. Fijaos cómo se plantea aquí un dilema clásico al que Jesús tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Llegan fariseos, maestros, personas con autoridad espiritual, autoridad religiosa en el pueblo, y se fijan en no lo que estaba enseñando en este momento, o no una cosa ni siquiera que él estaba haciendo, sino que fijaos cómo se fijan en quién, en sus discípulos, ¿verdad? Lo hemos visto en el versículo 2. Se fijan en los discípulos que estaban cometiendo lo que para ellos era un pecado, una falta a la ley, que era comer con las manos sin habérselas lavado. Aquí las mamás y los papás estamos aquí con los fariseos, ¿verdad? Oye, niño, lávate las manos antes de comer, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que las leyes, como esta, eran leyes que Dios había articulado justamente en una sociedad en la que podía haber problemas por esto, y eran ordenanzas que ayudaban a que realmente se pudiera mantener un cierto bienestar, ¿verdad?, en la sociedad y también en las personas. Así que en sí el principio de la ley no tenía por qué estar incorrecto. Y quizá Jesús, cuando le dijeron esto, podría haber respondido de diferentes maneras, ¿no? Jesús podría haber dicho: tenéis razón, a ver, bueno, sí, venga, vamos a hablar con los discípulos, vamos a enseñarles que se laven las manos, porque claro. O podría haber, no sé, pasado un poco la bola y decirles: bueno, ya hablaré yo luego con ellos, no os preocupéis, luego yo luego en privado ya les digo para que no se repita, no os preocupéis. ¿Pero qué hizo Jesús? Vamos a leerlo. Leemos en el versículo 6. Jesús les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Habéis desechado los mandamientos divinos y os aferráis a las tradiciones humanas. Y añadió: ¿de qué manera dejáis a un lado los mandamientos de Dios para mantener vuestras propias tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Vosotros, en cambio, enseñáis que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que transmitís entre vosotros, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas parecidas. Vamos a parar aquí, luego continuamos con la lectura. La respuesta de Jesús podría haber sido, como decimos, diplomática, pero desde luego no lo fue. Jesús se armó de valor porque no era fácil, seguramente, hablarle a un grupo de fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén y que tenían autoridad y que tenían respeto de la gente, pero Jesús les confronta y les muestra su error. Y no solo lo hace para ellos, sino porque sabían que había mucha gente alrededor que estaba también escuchando, y Jesús quería dejar claro algo. En primer lugar, fijaos que Jesús no les dice: esa ley que teníais ya no vale. No, Jesús no vino a decir que la ley ya no valía.
Jesús vino a cumplir la ley y a recuperar el significado verdadero de la ley, amar a tu prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso Jesús les cita el libro de Isaías. Jesús les confronta con las Escrituras. Jesús demostró un verdadero amor por la verdad y tuvo, y este es nuestro primer punto, el valor de decir la verdad. El valor de decir la verdad. Fijaos que muchas veces podemos sentirnos tentados en nuestra experiencia personal y sobre todo cuando alguien nos hace alguna pregunta que nos confronte de nuestras creencias, de nuestras prácticas, pues que a lo mejor nos salgamos por la tangente. Pero aquí Jesús fue muy claro, citó las Escrituras y les habló con mucha claridad. Es importante, por lo tanto, no malentender a Jesús, porque él no venía, como decimos, en contra de la ley, venía a cumplir la ley. Pero fijaos cómo ellos no estaban siguiendo la ley. Lo que los fariseos, los escribas habían hecho, habían construido una serie de normas, una normativa que habían metido encima de la ley para tapar el sentido original de la ley. Y cómo había llegado la perversión a tal punto que habían llegado a decir que un mandamiento directo, como era honrar a tu padre y a tu madre, lo habían desechado. Estaban haciendo una religión a su medida para que de alguna manera pudiera pasar lo que ellos querían, lo que era más cómodo para ellos, lo que era más cómodo de vigilar y luego no tuvieran ningún compromiso. Cuando la ley les pedía un compromiso, como era en este caso, de cuidar a sus padres o a sus madres, ellos habían dicho, nada, esto es como una ofrenda a Dios, entonces lo que le tengo que dar al padre y a la madre ya se lo he dado a Dios, y eso es lo que significa corbán, que viene ahí en el versículo 11. Es un tema muy interesante para poder ahondar y explorar cómo Jesús cumple la ley, dignifica la ley, encuentra el verdadero sentido de la ley y cómo los fariseos estaban haciendo todo lo contrario. Pero fijaos que muchas de las religiones hacen lo mismo. Incluso nosotros, si nos convertimos también en una religión de formas, si nuestra creencia se convierte simplemente en una tradición, puede acabar tapando el sentido original de las cosas. Y tenemos siempre que tener cuidado con eso. Por eso siempre tenemos que volver a la palabra, volver a la Biblia, que es nuestro sostén, es lo que nos ayuda a mantenernos centrados y a recuperar el verdadero sentido de las cosas. Así que aquí Jesús es muy claro y aquí Jesús dice la verdad a los fariseos. Vosotros estabais poniendo cargas en las personas que no se corresponden con lo que Dios quiere. Son cargas que están alejando. Y fijaos cómo dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La profecía de Isaías es realmente dura. Muchas veces podemos creer que por hacer las cosas de la tradición de la religión estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Pero a Dios no le interesa eso. Dios quiere que nuestro corazón esté cerca de Él. Y eso es lo que va Jesús a enfatizar después. Porque el valor de decir la verdad no solo era hacia los fariseos. Porque fijaos cómo sigue el texto. De nuevo Jesús llamó a la multitud, versículo 14. Es decir, que ahora ya Jesús va a decir algo más. No solo hay un mensaje para los que venían a criticarle, sino también para los discípulos y para los que estaban allí con él. Escuchadme todos, dijo, y entended esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después que hubo dejado a la gente y entrado en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco vosotros podéis entenderlo, dijo. ¿No os dais cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Fijaos que esto, que puede ser un mensaje que a lo mejor podemos pasar así un poco por encima, era también decirles la verdad a todos aquellos que se creían que solo los religiosos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque apunta a todos nosotros, a todas las personas.
¿Y cuántas veces, fijaos en esta lista del versículo 21, 22 y 23, cuántas veces cuando esto pasa en tu corazón o en mi corazón, le echamos la culpa a lo que está fuera de nosotros? Cuando te vienen malos pensamientos, cuando estás siendo tentado por inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, envidia, calumnia, arrogancia. ¿Cuántas de estas cosas, siempre cuando nos pasa alguna de estas cosas, casi siempre pensamos que es por culpa de los otros? Es que los otros, y a veces son las personas, a veces podemos acusar a Satanás. Satanás es el acusador y también está intentando tentarnos, por supuesto, pero ¿cuántas veces intentamos escurrir el bulto? Pero la verdad es que nuestro corazón está roto y nuestro corazón es lo que necesita la verdad de Jesús. Y necesitamos ser restaurados por Él. Y esto también nos confronta a nosotros, confronta a nuestro interior. Yo creo que tenemos que revisarnos y preguntarnos, ¿hay áreas de mi vida donde mantengo formas religiosas externas? Puede ser la asistencia, lenguaje, apariencias, pero evito que la verdad entre en mi corazón. ¿Estamos evitando que la verdad de Jesús entre en nuestro corazón y nos confronte en los aspectos donde sabemos que tenemos problemas? Hay que ser valiente, requiere valor ponerse delante del espejo de Jesús, del espejo de la palabra y examinarse. Así que este aspecto yo creo que ya nos tiene algo que decir. Pero vamos a ver otro aspecto más y nos vamos a ir a otro texto, en el capítulo 5 de Lucas. Vamos a ver para Jesús otro de los valores importantes. Hemos visto el valor de la verdad, de mantener la verdad. Vamos a ver ahora el valor de estar con los perdedores. El valor de estar con los perdedores. Lucas 5, 27. Dice así este texto: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Sabéis, uno de los títulos por el que conocían a Jesús y del que decían de Jesús es que era amigo de pecadores. Como pecadores es una palabra que a lo mejor hoy en día nos suena un poco, pues no sé, pecadores, nos suena como un poco rara a veces. He pensado, vamos a poner perdedores, porque muchas veces los pecadores son los que la sociedad también considera perdedores. Y aquí era lo que pasaba un poco. En el caso de Leví, quizá no era un perdedor en el sentido económico porque tenía mucho dinero, pero sí en el aspecto social. Era una persona despreciada porque era recaudador de impuestos. Si hoy en día los recaudadores de impuestos no nos caen demasiado bien, imaginaos en aquella época, que era pues una tiranía la que estaba sobre ellos, que era Roma, ¿no? Pero Jesús no le importa. Jesús ve a la persona y le dice: sígueme. Y esa persona le ofrece un banquete con sus amigos, es decir, con personas que también seguramente no eran demasiado bien vistas, y Jesús acude allí. Y Jesús lo explica perfectamente, les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Qué fácil es a veces cuando nos acomodamos y estamos solo con las personas que de alguna manera pues piensan como nosotros o creen lo mismo que nosotros. Y a veces puede resultarnos incómodos el estar con ciertas personas. Esto nos tiene que hacer pensar en que el carácter de Jesús y su amor por la verdad también le llevó a tener el valor de estar con aquellos que más le necesitaban. Estar presente con personas que necesitaban de él. Fueran quienes fueran, sin importar su contexto, sin importar su condición, sin importar si eran de una raza o eran de otra, Jesús estaba con ellos y Jesús les buscaba. Él venía a rescatar, como decía en la parábola, la oveja que se había perdido. Una y otra vez Él elige estar
donde seguramente nadie que quisiera mantener su reputación querría estar. Esto no es un llamado a que nos vayamos a hacer las cosas que personas que no están haciendo lo que deben hagamos, pero sí que estemos abiertos a estar con ellas, como Jesús lo estaba. Jesús estaba con los pecadores, pero Jesús no practicaba pecado. Jesús no caía en pecado. Y nuestro llamado también es ser sal y luz en medio de una sociedad perdida. Así que pensemos en cómo podemos ejercer ese valor también nosotros. Ahora, hay otro texto que también me gustaría ver, en el que vemos este aspecto de Jesús estando con personas que pueden ser consideradas perdedoras. Y es en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Dice así este texto: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Fijaos cómo en este texto encontramos a Jesús con Pedro justo después de resucitar. Ahora, ¿cómo estaba Pedro? Si lo recordamos, Pedro hacía solo unos pocos días, cuando fue el momento en el que fue tentado, en el que fue, digamos, puesto a prueba, traicionó a Jesús. Dijo que no lo conocía. Jesús se lo había dicho. Y él dijo: eso no va a pasar. Pero eso ocurrió. Pedro seguramente estaba bastante hundido por esa experiencia. Ahora, ¿Jesús le llegó a recriminar en algún momento esto a Pedro? Jesús podría haberle dicho: a ver, Pedro, pero hombre, ¿no te lo había dicho? ¿Acaso no te lo dije ya? Pero Jesús no hizo eso. Yo creo que Jesús tuvo también valor en esta acción de restaurar a una persona que le había fallado y en dar una oportunidad más a aquel que le había traicionado. Uno puede decir: bueno, es que era Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros también, cuando nos hemos llevado una decepción con alguna persona, pues luego no somos capaces de darle una nueva oportunidad? Y creo que en parte puede tener que ver también con el valor de confiar cuando hemos sido traicionados. Evidentemente esto es muy difícil, pero en el ejemplo de Jesús podemos ver algo que nos puede hacer también preguntarnos: ¿a quién puedo estar evitando en mi entorno porque su situación, su pasado o su reputación me resultan incómodos? A veces tenemos que pensar si nos estamos alejando de ciertas personas, no porque realmente tengamos que alejarnos de ellas, sino porque nos está faltando valor para arreglar ciertas cosas. Qué bueno que Jesús pudo tener esta conversación con Pedro. Quizá si no la tuviéramos registrada, pues nos hubiéramos quedado con la sensación de: oh, Pedro, ¿qué habrá hecho luego? ¿Habrá resuelto por sí mismo su problema? Pero qué bonito ver que Jesús le restauró. El valor de estar con los perdedores o con los que se han perdido. A veces tenemos que también pensar en cómo nosotros podemos ser de esta manera para otros, una ayuda para que puedan volver a encontrar el camino. El valor de estar con los perdedores. En tercer lugar, vamos a ver el valor de cumplir el propósito. Y ya varias veces en esta serie que hemos visto hemos tocado un poco ya este aspecto, porque realmente, como veis, la personalidad de Jesús no es una personalidad estanco. Todo Jesús es una persona y muchas de las cosas están incluidas. La semana que viene creo que vamos a ver el tema de la ternura de Jesús, la misericordia de Jesús, la ternura. Pues en este texto de Pedro lo acabamos de ver, ¿no? Cómo está su ternura también ahí. Pero el valor de cumplir el propósito. En Lucas 9:51, fijaos, vamos a ir allí, Lucas 9:51.
Es un texto pequeñito. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Vale? Está Jesús, digamos, es un texto que de alguna manera separa lo que era el ministerio de Jesús en Galilea, todo lo que ha sido durante 3 años allí, ha ido a Jerusalén varias veces, pero aquí es el momento de ir a Jerusalén, pero sabiendo qué era lo que le esperaba, ¿verdad? Ya sabéis que Jesús en varias ocasiones también habló y dijo que cuando fuera a Jerusalén iba a ser allí apresado, iba a tener que morir y también iba a resucitar, pero que iba a ser algo muy duro. Y Jesús tuvo el valor de cumplir con su propósito, el valor de cumplir con su propósito. Hay algunas versiones que dice, aquí, bueno, esta versión está muy bien traducido porque dice, Jesús se hizo el firme propósito. Dice en la versión 60, afirmó su rostro, ¿no? Como que se puso serio y seguro de que ahora sí, es el momento de ir a Jerusalén y allá voy. Había tomado la decisión, sabía lo que le esperaba y aún así, a pesar de que sabía que lo que le esperaba era muy duro, muy difícil, orientó su vida hacia ese punto. Y no es una cuestión de resignación, sino de elegir el camino que tienes que elegir a pesar de que haya que pagar un precio. ¿Qué era lo que pasaba por la cabeza de Jesús en esos momentos? No es fácil saberlo del todo, ¿no? Pero sí que tenemos un texto en Hebreos que nos dice algo sorprendente, ¿no? Hebreos 12 dice, Hebreos 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El gozo que le esperaba fue uno de los motores que Jesús tuvo para tener el valor de ir a la cruz, de bajar a Jerusalén. Estaba seguro de que el plan del Padre tenía un propósito bueno, incluso en los momentos más oscuros e incluso en los momentos en los que tenía que tomar esa decisión de dar el paso. Hemos ya otros domingos también visto a Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Cuando estaba sufriendo y cómo él en ese momento pues le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Tenemos a este Jesús que se muestra como no un héroe imperturbable, no una persona que es inmune, sino que es alguien como nosotros que sufrió y que también tenía dificultades y que por eso lo llevaba todo al Padre en oración. Estuvo angustiado de verdad, estuvo inseguro de verdad y a la vez puso toda su confianza y decidió ir adelante. Como vemos, no es tanto ausencia de miedo, porque está claro que cuando Jesús ora en Getsemaní, algo está pasando en él que tiene que ver también con el miedo. Porque tener valor no tiene tanto que ver con no tener miedo. Significa poder enfrentar ese miedo y poder seguir adelante a pesar de ese miedo que podamos tener. La pregunta aquí para nosotros sería, ¿hay algo a lo que Dios me ha llamado que estoy postergando porque el coste me parece demasiado alto? ¿Qué sería diferente si confiara en que Él conoce el propósito bueno que hay al otro lado? Y estoy seguro de que todos en nuestra vida podemos pensar en cosas que quizá Dios está poniendo en nosotros o ha puesto en nosotros, ha puesto en nuestro corazón en algún momento, algún proyecto, alguna decisión, alguna conversación, algún plan que tenemos que ejecutar quizá, y que a veces no lo hacemos porque el miedo nos está paralizando, pero sabemos que es el llamado de Dios. Tenemos que pensar y tenemos que afirmarnos en el valor de Jesús para poder ir adelante. Y hemos visto 3 formas en que el valor de Jesús se hizo visible. Hemos visto cómo Jesús tuvo el valor de decir y de vivir la verdad. Hemos visto cómo Jesús tuvo el valor de estar con personas que eran perdedoras y restaurarlas. Y hemos visto cómo también tuvo el valor de cumplir el propósito. En todas estas situaciones,
Vemos a un Jesús que le hubiera sido más cómodo o más fácil callar o pasar de largo. Como también en la escena que usamos para la ilustración, que no hemos parado en ella hoy, pero como Jesús, cuando se encuentra con una situación en la que las personas están dispuestas a acusar y a, de alguna manera, apedrear y matar a una persona, a una mujer, él se pone del lado del que sufre, se pone en defensa de la persona que está indefensa. Jesús nos da ejemplo, pero Jesús también nos confronta y nos hace pensar en cada uno de nosotros. Sin embargo, es muy difícil irse de aquí y pensar, pues así como Jesús hizo, yo también voy a hacer, ¿verdad? Y cuando vemos a Jesús, evidentemente, y es así, nos sentimos pues pequeños, ¿no? No somos como Jesús y a la vez somos llamados a imitarle. El problema con proponernos y que te vayas de aquí pensando, pues esta semana voy a ser más valiente, es un buen propósito, desde luego, pero a lo mejor llega el martes, el miércoles, el jueves y de repente te das cuenta que todavía estás en el mismo punto en el que estabas, ¿no? A veces salimos de aquí con buenas intenciones y vemos que después la realidad nos vence y nos cuesta. Y eso es algo que nos pasa muy habitualmente. Ahora, el valor de Jesús no venía de su fuerza de voluntad, venía de la comunión que él tenía con el Padre. Así que yo creo que la clave para nosotros, si necesitamos más valor, no es buscarlo dentro de nosotros, porque no lo vamos a encontrar. No es lanzarnos a la piscina porque me lanzo, porque soy más impulsivo. No. Lo que necesitamos es aferrarnos y buscar de manera más intencional a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros y que Él ha prometido poner en nosotros para hacer su obra. Pablo lo dice en Filipenses, es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que si le buscamos con intención, si ponemos en oración aquello que necesitamos, es como de verdad puede empezar a cambiar las cosas y podemos empezar a cambiar nosotros. No porque nosotros solo nos lo propongamos, esa parte es importante, que nosotros de nuestra voluntad, por supuesto, estemos para ello, pero sobre todo que busquemos a Jesús, que le busquemos a Él, que busquemos que Él sea el que cambie nuestro interior. En Efesios nos dice que toda la plenitud de Dios se puede manifestar en nosotros y en nuestra vida cuando le dejamos que Él obre. Y ese es el llamado. Yo te invito a que identifiques una cosa, puede ser una verdad que evitas, una persona que excluyes o un propósito que pospones y la traigas esta semana delante del Padre, no como un propósito solo de mejora personal, sino como una oración, ¿Cuál de estas cosas, en qué aspecto de tu vida necesitas que ese valor que Jesús mostró, que de alguna manera también esté en tu vida? Te invito a pensar en ello y que podamos orar ahora pensando en ello. Vamos a tomar un minuto para cada uno poder hacer esta oración. Señor, te damos gracias porque fuiste valiente y porque viviste una vida que es ejemplar, en la que podemos también mirarnos para admirarte, Señor, también para cobrar valor nosotros.
Pero sobre todo, Señor, gracias porque fuiste valiente, nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Fuiste a la cruz, incluso llegaste a ir a la cruz para morir por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias porque podemos conocerte. Gracias porque podemos también saber que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Y te pedimos, Señor, que obre. Que nos ayude, Señor, a ver con tus ojos, Señor, a pensar con claridad. Y, Señor, que en este momento en el que hemos traído situaciones de nuestra vida, desafíos que tenemos, los hemos puesto delante de ti, Señor, que eso, Señor, no se quede ahí, sino que de verdad tú puedas obrar para que finalmente, Señor, te lleves tú toda la gloria, toda la honra por lo que haces en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo juntos, gracias por tu palabra y sigue bendiciéndonos, Señor, en el día de hoy aquí juntos. En el nombre de Jesús, amén.